sobre la obediencia. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido desobedientes? A ver, levanten la mano los que han sido desobedientes. Todos hemos desobedecido. Ahora, ¿cuántos aquí hemos sido obedientes alguna vez? Todos. Mire que la obediencia o la desobediencia siempre hace parte de la vida de ¿quiénes? De nosotros, los seres humanos y de las criaturas en general, ¿cierto? ¿Por qué será importante entender la obediencia? Voy a leer aquí textual. Dice: uno de los principios establecidos desde el trono de Dios para el gobierno del universo es el principio de autoridad. Lo que significa es que Dios es una autoridad absoluta y fuente misma de toda autoridad. Este principio de la obediencia se manifiesta en las leyes y el orden del universo y es el más importante en el gobierno espiritual de la Iglesia, la cual está llamada a reflejar una perfecta obediencia a la autoridad de Cristo. ¿Qué significa? ¿Saben que Dios un día dice, y todo lo que sube tiene que caer? Entonces estableció una ley llamada ¿qué? La gravedad. Ahora, ¿se imaginan si el universo un día dijeran, ay no, pero para qué pereza siempre estar ahí generando la gravedad, y se desordenara el universo? ¿Qué pasaría con todos nosotros y con todas las cosas? Empiezan a subir y a bajar. Dios establece la obediencia con algo llamado las leyes. Lo que hace que nosotros obedezcamos o desobedezcamos es que exista una ley. Mientras no exista una ley, ¿existe obediencia o existe desobediencia? No. ¿Por qué Dios tuvo que establecer leyes para el hombre? ¿Sabe? El hombre peca. Pecar no es necesariamente desobedecer. Voy a explicarlo. El hombre toma una decisión incorrecta en contra de Dios. Cuando toma esa decisión incorrecta, el hombre no se siente que desobedeció. Y entonces él sigue viviendo su vida común y corriente. Hasta Noé, la Biblia dice que ellos vivían sin ley. Así que si vivían sin ley, ¿desobedecían? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo mal. ¿Qué quiere decir? Estaban tomando malas decisiones, pero no estaban desobedeciendo. Entonces cuando llega Moisés, Dios dice, pongamos una ley, porque el hombre toma malas decisiones, pero no se siente pecador. Toma malas decisiones, pero el hombre sigue tomando y tomando y tomando una decisión tras otra, y está destruyéndose él y a su prójimo. Están matando unos a otros, están haciendo un montón de cosas, pero todavía no hay ley. Y como no hay ley, todavía no se inculpa, dice la Biblia, de pecado. Entonces imagínense esto sin ley. ¿Qué pasa cuando no hay ley? Cada uno hace lo que viene, parece. Entonces Dios viene y establece la ley. La ley logró hacer algo en el ser humano. ¿Qué? Que el hombre reconozca que está pecando. Sin ley no hay conocimiento del pecado. Entonces la ley tiene un solo objetivo. ¿Cuál? Que usted y yo reconozcamos que somos pecadores. Porque pudiendo reconocer que somos pecadores, reconocemos que necesitamos la ayuda de un Salvador. Entonces para eso es la ley. ¿Quién pudo cumplir la ley? ¿Qué hombre humano normal pudo cumplir la ley? Ninguno. Cristo la cumple. Pero luego hay otra ley que Dios establece y tiene que ver con la obediencia. La obediencia. ¿De dónde surge la obediencia? Digamos que aquí hay una carretera. Aquí pasan carros a una gran velocidad. Aquí está la calle, ¿no? Aquí hay peatones. Esa calle implica que es peligrosa. O sea, que yo voy a cruzar la calle y puede venir un carro. Aquí debe haber leyes para proteger ¿a quién? Al peatón y al conductor. ¿Cómo estableceríamos una ley? ¿Qué necesitamos? Y entonces, esa ley, ¿a quién protege? A ambos. Ahora, mire que la ley es ¿para qué? ¿Para aburrirles la vida a ellos? ¿Para qué? ¿Saben que Dios estableció sus leyes para proteger? No robarás. ¿Qué está protegiendo Dios? Está protegiendo al prójimo. No matarás. ¿A quién está protegiendo Dios? Al prójimo, pero también lo está protegiendo a él. ¿Por qué? Porque el otro, el familiar, va a querer hacer venganza, y entonces usted me mató a mi mamá, yo lo mato a usted. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con las leyes? Protegiendo. Ahora quiero pararme en este punto para hablar de algo importante con respecto a la obediencia. ¿Para qué será necesario obedecer? Dios a través de la obediencia nos protege. Vamos a leer entonces un texto importante, Romanos 13, 1 al 2. Dice:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Leamos el versículo siguiente. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Para qué? ¿Para el bien de quién? ¿Por qué será necesario obedecer? Porque es bueno. ¿Para quién? Para mí. ¿Cree que no obedecemos para otro? ¿Por qué debo obedecer a mi mamá? ¿Por qué una cataletosa? ¿Por qué obedezco a mi mamá? Porque es bueno para mí. ¿Por qué debo obedecer al médico? ¿Porque es médico? ¿Porque de pronto me muero? No, porque es para qué, para mi bien. ¿Por qué obedezco al profesor? ¿Por qué obedezco a mi jefe? Es bueno. Aquí hay algo interesante y vamos a ver entonces algunos aspectos importantes. Primero quiero resaltar algo, y es que si nosotros vemos qué enmarca nuestra sociedad hoy, la obediencia, la anarquía, cada uno hace lo que quiere, como se le da la gana hacerlo, y no quiere obedecer. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros los creyentes? ¿Será que hacemos lo mismo? ¿Será que pasamos el semáforo en rojo? ¿Será que todavía hacemos chanchullos, sabiendo que no son correctos? ¿Será que todavía desobedecemos? ¿Sí? ¿Debiéramos? No. Entonces, ¿por qué será que nos hallamos con consecuencias, con situaciones? Porque nosotros mismos estamos haciéndonos daño. Digámoslo, aquí el caballero ve el semáforo, pero él empieza a tomar razonamientos, de decir, pero ¿para qué el semáforo si yo puedo pasar ahí con cuidado? No importa que el carro venga rápido, yo calculo más o menos y paso. Bueno, calcule y pase, puede que se salve, como puede que hace lo de los señores de Transmilenio, ¿cierto? Bajémonos por la puerta. ¿Para qué está el puente? Caramba. Pero bajemos por la puerta. Nadie me ve, no es mi problema, si me matan es a mí. Sí, búsquese. A ver qué le va a decir Dios en el cielo. ¿Usted por qué murió? No, es que iba pasando la calle y me atropelló el Transmilenio. ¿Y por qué lo atropelló? No, es que no quise coger el puente. A ver Dios qué le va a decir. ¿Sabe? Los desobedientes no heredarán el reino de los cielos. Papito, devuelve, vaya para otro lado. ¿Por qué? Desobediente. ¿Para qué hay leyes? Existen leyes espirituales y existen leyes humanas, y también deben existir leyes en el hogar, ¿cierto? Los muchachos menores de 12 años no deben llegar después de las 8 de la noche a una casa, bueno, etcétera, etcétera, leyes. Y existen leyes que yo mismo debo ponerme a mí mismo. ¿Tengo problemas con la televisión? Pues me pongo una ley a mí mismo, después me obligo a mí mismo en algo. Eso es importante. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos importantes aquí. Saben que la obediencia se aprende Hebreos 5:8. No pierdan Romanos, que ahorita lo vamos a mirar. Hebreos, leamos desde el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién aprendió a obedecer? Jesucristo aprendió a obedecer. ¿Y nosotros? ¿Será que nos toca menos? Si Cristo, nuestro Salvador, tuvo que aprender, ¿aprender qué significa? Él empieza a tomar decisiones, a decir, no, sí, esto tengo que hacerlo, esto no lo tengo que hacer. ¿Cómo aprendería? ¿Dónde aprendería? Jesús a obedecer. ¿Sabe que yo me lo imagino de niño y el papá le dice, chino, vaya, tráigame el martillo? Y el chino se va y se encontró los amiguitos jugando piquis. Y allá está Cristo, entonces dice, vamos a jugar piquis. Y al rato aparece. Dijo, José le dice, papito, y el martillo le ve. Ay, es que me quedé jugando piquis. ¿Será que no tuvo que aprender Jesús a obedecer? Que la mamá le dijera, mijo, vaya a ver, ordéñeme la vaca, láveme la loza. ¿Dónde empezó a aprender? Desde niño aprendió que Jesús aprendió obediencia. La pregunta es, ¿y nosotros
y obedeció. Y usted y yo, que nos hemos formado en una sociedad donde nos dice haga lo que se le haga la gana, que eso es libertad, ¿será que nos cuesta más? Le hago una pregunta. ¿Qué es libertad? ¿Que él pase como se le dé la gana? ¿Qué es la libertad? Según Dios, hacer lo que es correcto. ¿Hacer qué? Lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuándo este va a estar en libertad? Cuando pase el semáforo y esté como en verde. ¿Por qué? Porque ya no está sujeto, no está obligado a ¿qué? A la ley. ¿Qué pasa si él pasa y el policía está aquí? Y el policía entonces, ¿qué hace? Saca una tarjetica y le dice, señor, comparé, pedagógico. ¿Está en libertad? ¿Qué es libertad entonces? ¿Hacer lo que yo quiero? Libertad es hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo libertad solo y únicamente cuando cumplo la ley. Cuando hago lo que la ley me dice que yo haga, estoy actuando dentro de la libertad. De resto, ya no estoy actuando como ley, sino como, ¿sabe qué pasa si él hace lo que se le da la gana? Es esclavo. Aquí sería esclavo de ¿qué? La Biblia dice de su concupiscencia. Se vuelve esclavo de sí mismo. Ya no tiene libertad, porque el único lugar en que encontramos libertad es en Dios. Fuera de Dios no hay libertad. Somos esclavos. Eso es clave. Entonces, necesitamos obedecer, pero necesitamos, diga conmigo, aprender a obedecer. ¿Qué? Aprendemos. Quiere decir que nos toca ejercitar. Si usted no sabe hacer algo, ¿qué le toca? Empezar a ejercitar, señor. Si no sabe jugar maquinitas, ¿qué le toca? Vayan y empiece a chuzarle a ver por un lado y por el otro hasta que aprenda. No sabe manejar el control remoto de su casa, le toca chúsele ahí hasta que aprenda. ¿Sabe que eso nos toca hacerlo? Aprender. ¿Se nos obliga o no? Bueno, vamos a mirar. Hay algunas palabras que describen el concepto de obediencia. Entonces vamos a encontrar tres. Someter. ¿Qué dice la Biblia de someter? Romanos 13:1, donde estábamos. ¿Qué dice ahí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Primer punto, cuando yo desobedezco a una autoridad, estoy desobedeciendo a la autoridad, lo estoy desobedeciendo a él. ¿O qué me dice el texto? ¿Estoy desobedeciendo a quién? A Dios. Siempre que yo desobedezco a una autoridad, estoy desobedeciendo a Dios. Eso es bien interesante, porque la autoridad es un principio que estableció ¿quién? Dios. Entonces estoy desobedeciendo a la autoridad de Dios puesta en ella. Mire que, a ver, usted nació de su papá y su mamá. ¿Qué le da a su papá y su mamá la autoridad? Dios les dio a ellos la autoridad. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad hoy? Me lo decía un amigo psicólogo, decía, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que los papás ahora se hicieron amigos de sus hijos. Amigos significa comamos chicle los dos, rumbiemos los dos, hacemos los dos. Y estamos... Y escúchenme, aunque ustedes hagan eso y quieran ser muy amigos de sus hijos, Dios dijo que ustedes están por encima de sus hijos. Y sus papás están por encima de ustedes. Siempre. Cuando violamos ese principio de autoridad, los hijos se suben. Y entonces, ¿sabe a quién le va a pedir cuentas Dios? A usted. No importa, usted trepe sus hijos encima si quiere. Y ellos hagan con usted lo que quieran. Ese es su problema. Usted es el que va a llorar y a sufrir. Y los va a ver sufrir a ellos. Pero lo correcto es que Dios dé un orden. El papá está encima, la mamá está encima. Siempre. Y encima del papá está el suegro. No, Dios. Ese es el orden de Dios. Y necesitamos, hermanos, ubicarnos en ese punto. Aparecen varias palabras. Sometimiento. ¿Qué es someter? ¿O quién es el que necesita ser sometido? ¿Qué dice Romanos? El malo. Escúcheme, ya los voy a explicar. El malo. ¿Por qué el malo? Venga a ver a quién Dios... Venga acá, hágame por favor. La palabra, escúchenme, la palabra someter significa que de pronto él está robando y yo soy el policía. ¿Qué es someter? Lo imposibilito para que él siga haciendo lo malo. Le pongo las cosas. ¿Para qué? Estoy ¿qué? Obligando. ¿A qué?
A obedecer porque él no quiere que, como no quiere obedecerlo, estoy ¿qué? Obligando. Eso es que someter. Pues, la Biblia no dice que las esposas se sometan a los esposos. Vamos a mirar la Biblia bien. La Biblia habla de sujeción. ¿Qué decía? Hijo que lo gana. La Biblia habla de sujeción. Entonces, mire, vamos a leer Romanos. Vamos a leerlo bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué dice que nos sometamos todas las personas? ¿Sabe que aquí está hablando de someterme en dónde? Lo que él acababa de hablar. ¿En dónde? En mi corazón yo determino estar sumiso. Sería ese otro. Yo determino estar sometido. ¿Qué quiere decir? Que yo mismo me estoy obligando a mí mismo a obedecer. Pero el sometimiento en acción significa que alguien me obliga a mí a obedecer. Entonces el niño, usted va por la calle y entonces usted suelta la mano al niño y el niño y se le fue y usted dice, uy, no, venga para acá, no, fíjate para acá, que lo atropellan. Y entonces usted, de papá, no está sometiendo a su hijo. Y el niño tampoco se está sometiendo a usted. Aprendí algo del entrenador de perros que aparece por allá en Colombia. Una vez entrenando un perro y el perrito se le pasaba por delante, la señora andaba porque el perrito, y entonces él le dice, le voy a enseñar un truco. Tomó la correa y empezó a hacer esto, a envolver la correa hasta que el perro le quedó a este lado y no tenía manera de y caminó con él, pero lo hizo con firmeza una cuadra y en la cuadra le empezó a soltar de a poquito y el perro empezó a caminar. Y en un momento él llega y le quita la correa y se la guarda entre el bolsillo. Y el perro, ¿sabe por qué sus hijos no le obedecen? Falta de constancia. Se necesita constancia para que obedezca. Cuando yo no soy constante, entonces yo le digo, ¿se porta mal? Te voy a pegar. Y el chino se portó mal y yo no le pego. Entonces, ¿sabe qué pasa? El chino no me cree. Yo tomé la autoridad y la eché a un lado. Yo mismo que soy la autoridad. Porque la gente no le cree al político, no le cree al policía. Y arreglemos, sí, y entonces el policía, bueno, arreglemos con una ley que, y entonces usted se está sometiendo, mire, ni el policía lo está sometiendo, ni usted se está sometiendo. Entonces nosotros debemos someternos en el corazón, estar dispuestos, pero someternos ¿a quién? A Dios. Cuando yo estoy sometido a Dios, estoy dispuesto a someterme a la autoridad de Dios en la persona de alguien. Uno. Pues mire que esa parte del sometimiento, pero leamos Romanos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al... ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? Sí. ¿Para infundir temor a quién? Al malo. ¿Quién es el que necesita ser sometido a las malas? El malo. Así que, ¿para quién es el sometimiento? Para el malo. Listo. Siguiente palabra. Sujeción. Vamos a leer 1 Pedro 5:5. Igualmente, bueno, aquí le está hablando a los jóvenes, pero se encuentran algunos textos importantes. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está otro término. ¿Cuál? Venga para acá mi ayudante que se me ve. Vamos a hablar de sujeción. ¿Qué es sujeción? Sujeción es que, digamos, yo estoy aquí montado en una montaña y él se va a montar acá. ¿Qué sería sujetar? Que usted se agarre de mí. ¿Para qué? Para poder subir. O sujetar también implica que entre los dos, por ejemplo, tomes aquí el brazo, entre los dos vamos a hacer fuerza para que no logre pasar a alguien, como por ejemplo en un equipo de fútbol, ¿cierto? Hacemos un muro, una barrera, pero estamos sujetos. Quiere decir que ¿qué nos obliga? Nada nos obliga. Si queremos estar sujetos o no, ¿qué nos obliga? Nada, pero ¿por qué me sujeto a alguien? Porque hay un mutuo acuerdo. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted está en la punta de una montaña. Aquí hay una ramita y aquí hay una rama. Usted se resbala. Digamos que el árbol estuviera aquí también. ¿De qué se agarraría usted? ¿De qué? ¿Sabe algo? Si usted se sujeta a la ramita, se cae. Aquí le está diciendo Pedro a los jóvenes, sujétense ¿de quién? ¿De otro joven? ¿Puede usted sujetarse de otro joven? Digamos que usted está tragado en una china, tiene problemas, está confuso, se busca otro joven. ¿Y qué le dice el otro joven? No, está llevado chino. Yo tuve el mismo lío. Pero vaya a buscar un anciano a ver qué le dice el anciano. ¿Está seguro que la quiere? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué está haciendo el joven? Está que sujetando. ¿Una esposa debe sujetarse a su esposo? Sí.
siempre y cuando su esposo esté ¿qué? Firme en el Señor. Porque si de pronto la señora se quiere sujetar al esposo, ¿sabe que ese sujetar es también unirse en una visión a alguien? Entonces resulta que la señora cristiana tiene un esposo borracho, degenerado, mujeriego y que tira la plata. Y un día él va y apuesta y perdió toda su plata. Él dice, no, si vendo la casa, la apuesto y le gano. Y entonces viene y le dice a la esposa cristiana, amor, se me ocurrió algo, ¿por qué no vendemos la casa? Yo hago una apuesta, yo estoy seguro que me la voy a ganar. Y con eso te compro el carro que tú quieres. Entonces la esposa va y le dice al pastor, y el pastor le dice, tiene que someterse a su marido y hacer todo lo que su marido le diga, porque las hermanas cristianas son muy obedientes a su marido. ¿Sí? Y entonces su hermana va y le dice al marido, listo, venga, le firmo y hágalo. Y después, ¿debe sujetarse o no? Siempre y cuando ¿qué? Mire que eso implica pensar si es correcto o no es correcto. Si Dios dice o no dice, si conviene o no conviene. Miren la importancia de sujetar, porque yo me puedo agarrar de algo que me va, dice la Biblia que si un ciego lleva a otro ciego, ahora la pregunta es, ¿quién es más bobo? ¿El ciego que lleva a otro o el otro que se le pega al otro? Perdónenme, más bobo el que va detrás. Le digo, oiga, ¿usted es ciego o usted no, yo soy ciego, ay, ayúdeme, lléveme. Se está sujetando de la persona equivocada, incorrecta. Vamos a mirar Filipenses 2, 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, y dice que tampoco ¿qué hizo? Se aferró a eso, sino que término despojó es que soltó. Pero no solo eso, sino que además ¿qué? Se humilló, ¿para qué? Para hacerse ¿qué? Obediente. Al que someten lo obligan a obedecer, pero al que se sujeta decide obedecer. Ahora, decidir obedecer nos obliga a algo, ¿a qué? A humillar. Quiere decir a estimar a los demás como superiores. Así, listo. Eso es importante. La tercera palabra que vamos a mirar entonces es sumisión. ¿Qué es sumisión? Venga, para acá atrás me ayudan. Ya le voy a explicar. ¿Usted en qué trabaja? Él trabaja de repuestos para vehículos. Yo soy pastor. Ahora, yo me paro aquí ahorita y les hablo a ustedes de Biblia, porque ese es mi trabajo. ¿Sí? Pero digamos que él viene a dar una conferencia sobre repuestos. ¿Qué hago yo? Le digo, no, pero es que yo soy el pastor, yo soy el que estoy dando la clase, y yo quiero enseñarles Biblia, y además, bueno, yo también puedo hablar de repuestos, yo conozco las llantas, y entonces voy a hablarles de los repuestos de llantas. ¿Será que eso está bien? No. ¿Qué sería sumisión? ¿Sabe que sumisión es esto? Yo cedo. Entonces, si él va a hablar sobre repuestos, ¿sabe qué hago yo? Hable de repuestos. Porque él ¿qué? Tiene autoridad para hablar de ese tema. Pero si él dice, pero yo necesito que me hablen de Biblia, ¿él qué va a hacer? Se hace a un lado y entonces, ¿saben que esta área importante se debe dar entre pareja? Porque hay cosas que mi esposa sabe manejar que yo no las sé manejar. Ella pasa a veces más tiempo con los muchachos, así que ella sabe manejar más a veces a los muchachos que yo. Entonces, ¿qué hacemos mutuamente? ¿Sabe que las iglesias tradicionales le han enseñado a la mujer a someterse al marido, pero nunca le han enseñado a sujetarse, o tampoco le han enseñado que ella puede un día tomar decisiones? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Abigail, la esposa de Nabal? Nabal era un tipo, bruto, mal, era la embarrada, era un muy mal esposo, muy mal jefe y muy mal padre de familia. Pone en peligro su hogar. Si ella hubiera sido solo una mujer sometida, ¿qué hace ella? No, si mi marido dice que no, que eso que vamos a ir a darle comida a ese David, no sé cuántas, pues hagámosle caso al marido. Y entonces hubiera llegado David y mamita, la primera que calma. Si ella
entiende el término sujeción, ¿qué hubiera hecho ella? Se va y busca al marido borracho y le dice, mi amor, no se puso, mire que allá este tipo va a venir y va a matarnos. ¿Sabe qué hubiera hecho el tipo borracho? ¿Qué le importa? Y la manda, porque ella se va a ¿qué? A sujetarse. Pero sabe que ella tomó un punto importante, sumisión. Ella dijo, no me puedo sujetar a él. ¿Por qué no se va y se sujeta a él? Porque ¿cómo está él? Está borracho, está mal, toma malas decisiones, es egoísta, no le importa nada. ¿Se puede sujetar ella a él? No. ¿Se puede someter a él? Tampoco. ¿Qué tiene que hacer? Subir por encima de la autoridad de él sensatamente, escúchenme esto, sensatamente, y hacer la autoridad, la voluntad de quién. Así que hay algo que es clave, hermanos, y ya para terminar en este sentido, y es que la base de todo esto es que Dios está por encima. ¿Qué significa? Nosotros nos sometemos en el Señor, nosotros nos sujetamos en el Señor y nosotros somos sumisos en el Señor. ¿Ustedes recuerdan a los discípulos? Los discípulos los encarcelan, los golpean y les dicen, señores, la ley del César dice que ustedes no pueden ir a predicar. Y entonces Pablo y Juan y todos los discípulos dicen, pues sí, pues usted lo dice porque la ley dice. ¿Qué dijeron ellos? Es necesario, quiere decir que ellos miraron esto sensatamente. ¿Qué vieron primero? A Dios. Entonces, ¿sabe que hoy las personas esperan leyes que les aprueben lo que quieren hacer? Entonces el hecho de que aprueben el aborto quiere decir que ahora abortar Dios lo aprueba también. No, eso nos obliga, hermanos, en este principio de la obediencia a conocer bien la palabra de Dios, lo que Dios dice, porque yo no puedo actuar fuera de la norma de Dios. Entonces llega el pastor y le dice a la muchacha, mi amor, te espero aquí en la oficina, vamos a estar los dos, voy a orar por ti. Y entonces la muchacha dice, sí, ¿sí? No, perdón pastor, y su esposa está, perdón pastor, y puedo ir con mi mamá, porque se llama que sabiduría, sensatez. Sí, le voy a obedecer, yo creo que si Dios tiene algo de parte suya para mí, pues chévere. Llega el pastor y está en una administración y dice, Dios me dijo que tu esposo es fulano. Entonces dice, amén, porque el pastor dijo, nos sometemos, ¿sí? No, porque ¿qué está por encima de la palabra del pastor? La palabra de Dios. Y entonces Dios no hace las cosas de esa manera. De hecho, ni Dios decide por mí quién va a ser mi esposo, quién va a ser mi esposo. Ni Dios lo decide, porque me dio algo llamado voluntad. Entonces en ese sentido yo me sujeto, pero todo esto lo debo sujetar a quién. Entonces la Biblia dice que nos sometemos a quién. A Dios, nos sujetamos primero a Dios, y la sumisión Dios nos permite que sea como mutua, de mutuo acuerdo. Hay algo que es clave. Yo me acuerdo una vez que un amigo le dice a alguien, al papá, bueno, es que usted tiene que arrodillarse, porque usted tiene que haber estado arrodillado. A ver, arrodíllese. Y el chino se arrodilla, y apenas se arrodilla dice, pero por dentro, usted está abajo. Es decir, que puedo hacer. Si usted quiere que lo haga bien, vaya a lavar la losa. A lavar la losa. ¿Obedeció? Si lo hizo de mala gana, yo no quería hacer esto, pero mamá, me la aguanto. ¿Obedeció? No, porque ¿de dónde surge la obediencia? Corazón, el corazón. Este pueblo de labios me honra, me dice que me obedece, que me ama, pero su corazón, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿De dónde surge la obediencia? Una decisión en dónde, en el corazón, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de pareja, ahí no hay sometimiento. ¿Qué hay? ¿O sujeción o sumisión? Ahora, ¿cuándo me sujeto? ¿Sabe que el gran problema de la mayoría de las parejas es el siguiente? Que nosotros nunca hemos llegado a acuerdos. La Biblia dice, ¿cómo irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La base de una pareja es estar en acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que acordamos ennoviarnos, que acordamos casarnos, que acordamos amarnos. Pero como la mayoría de parejas fue que me lo encontré, nos bailamos, nos chupiamos y terminamos juntos. Nunca hubieron ni siquiera acuerdos ni para ennoviarse. Y entonces tenemos líos grandes.
Por ejemplo, ahí hay un ejemplo también que puede ser el siguiente. Listo, yo veo que usted está tomando esa decisión, pero tenga claro, yo no estoy de acuerdo. Lo van a decir como Pilato. Pero ustedes van a ver algo clave con respecto a las esposas. Dice, en el Señor. De hecho, los hijos también deben sujetarse en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Mi papá llega todo borracho a querer abusar de mí. ¿Será que yo... no? ¿Debo? No, oiga, tómese una cerveza, que es que usted es un varón y yo usted es mi hijo. ¿Sí? No. Mire que eso me va a costar. ¿Sabe que hay algo clave aquí? Escúchenme esto. Papás, ustedes ¿o someten a sus hijos cuando son enseñables o van a tener hijos rebeldes siempre? ¿Cómo hago yo para que alguien se sujete a mí? ¿Qué necesito yo para que alguien se sujete a mí? Ser fuerte, ser ejemplo, ser inspiración. Que mis hijos digan, uy, yo quiero ser como mi papá porque es que yo no veo a mi papá torcerse. O como mi mamá porque yo no veo a una mamá chismosa, yo veo una mamá que se ama a sí misma, yo veo una mamá que se hace respetar. A eso se sujetan los hijos. ¿Y la sujeción de dónde van a ser? De él mismo, de su propia decisión, de su propio corazón. La sumisión, ¿cómo sería un ejemplo en el hogar? Mijito, usted me enseña a manejar ese aparatico que me regaló. Yo no. Pero a veces, ¿por qué me va a enseñar? Yo, ay, su papá, ¿cómo me va a enseñar a ser hijo de su papá? Venga, es que yo puedo. Bueno, ¿qué va a hacer el chino? Hágale entonces, hágale al divililí. ¿Sí o no? Hágale al divililí porque usted quiere, pero hágale. Mire que estos principios, hermanos, son claves. Ahora, te resumo en una sola frase. El Señor dice, una casa dividida contra sí mismo no prospera. Lo primero que yo necesito es ubicarme yo. 1. 2. No lo que dice el pastor. Yo quiero que ustedes empiecen a quitarse eso de la cabeza. No lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, lo que dice el profesor, lo que dijo fulano. ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué dice Dios en la Biblia? Y entonces cuando tú tengas claro cuál es el principio bíblico para lo que tienes que solucionar, ya puedes tomar una decisión. Y Dios te va a respaldar. Pero a veces Dios, ¿por qué no nos respalda? Porque hacemos lo que el pastor dijo. Y si el pastor se equivoca y nos torce la Biblia, tenemos un problema. ¿De dónde surge la duda? Pero si yo estoy seguro que fue Dios el que me dijo que hiciera tal cosa, yo la hago y Dios va ¿a qué? A respaldarme en esa decisión. ¿Amén? ¿Sí es claro esa parte? Vámonos sobre nuestros pies, vamos ahora.